Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es José María y esto es Metafísica al alcance de todos. En este canal les explicaré lo que es la metafísica y profundizaremos sobre lo que es el conocimiento espiritual. Vamos tomando la atención en la respiración. Inspira, expira. Cada vez más profundamente y sintiendo, poniendo toda la atención en la respiración. Inspirando, expirando. Vamos poniendo la atención en nuestro cuerpo físico. Siente el peso, la gravedad en el sillón o en la silla. Sigue respirando y sé consciente de de tu cuerpo físico y de la respiración. Vamos relajando. Vamos quitando. Si hay algún sonido en el exterior, también puedes prestar atención. Sé consciente del espacio en el que estás. Visualiza ahora un punto de luz en tu pecho. Ese punto de luz va creciendo con cada respiración. Va creciendo y creciendo. Sentimos un calor. Hasta que ese punto de luz te va envolviendo completamente. Es una sensación agradable. Es una sensación de ligereza. Los problemas van desapareciendo. Solo existe el aquí y el ahora. Es un momento para ti. Disfruta de ese momento, de esta sensación. Ahora visualiza un sitio que tú conozcas en el que te encuentres confortable. Ese sitio al que te gusta ir, que puede ser a contemplar un paisaje, la naturaleza, el mar, una puesta de sol. Vete construyéndolo, vete construyendo esa imagen en tu mente.
medida que lo vas construyendo, te vas sintiendo cada vez más en paz y más en sintonía y en armonía con ese bello paisaje, con ese bello lugar que te da paz, tranquilidad. Para estar contigo mismo. En el que nada te está instigando, no sientes presión de ningún tipo por ningún lado, te sientes bien y con esta sensación y tomando conciencia del espacio en el que estás y tomando una respiración suave y profunda, lentamente vamos abriendo nuestros ojos. Empezamos. Dice, ley de correspondencia. Esta ley se basa en un lema que dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que entre los diferentes planos en que se manifiesta la vida, ahora explicaremos lo que son los planos, dice que los diferentes planos en que se manifiesta la vida existe una concordancia o correspondencia que los unifica. Es decir, ellos se entrelazan los unos con los otros formando un todo armónico. Digamos que los planos son como, en la vida son como capas, ¿vale? Tenemos el plano físico, que es en el que vivimos y en el que es el mundo de las tres dimensiones. El mundo, pues, tiene un cuerpo, ¿no? Estás en una habitación. Todo eso es el mundo físico. Pues hay más planos. Está el plano el plano mental, por ejemplo, es un plano. Y hay más planos, pues el emocional o el astral también, y el etérico. Aunque hay más planos, yo creo que con esto nos podemos ir haciendo una idea. Un ejemplo de lo que puede ser un plano a escala, o sea, para comparar un plano con otro. Bueno, y dentro de un plano también, por ejemplo, dentro del plano físico hay subplanos y dentro del plano mental hay subplanos también. ¿Qué quiere decir la ley de correspondencia? Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Quiere decir que todo lo que esté por ley de correspondencia, como esté tu mundo en el plano físico, vamos a decir, si eres una persona ordenada, pues en el plano mental, en tu cuerpo mental, en tu plano mental, también habrá orden, ¿vale? En tus pensamientos habrá algún tipo de orden también por ley de correspondencia. Todo esto lo iremos explicando poco a poco, lo iremos masticando bien, ¿vale? El tema de los planos, porque estamos con palabras nuevas. Y empezamos. Dice así, dice, para facilitar el estudio de esta ley, la filosofía hermética es una filosofía de hace mucho tiempo, del antiguo Egipto. Nos viene la filosofía hermética, de un tal Hermes Trismegisto. Fue un sabio, o un maestro, como decimos en metafísica, un maestro. Dice, para facilitar el estudio de esta ley, la filosofía hermética, o sea, el antiguo Egipto, considera que la vida se manifiesta en tres planos principales. El plano físico, del cual hablamos antes, el plano mental y el plano espiritual. Hacían esas tres grandes diferenciaciones. Yo he hecho
la metafísica habla de más planos. Digamos que antiguamente se dividía en plano físico, mental y espiritual. Vamos a ir metiéndonos poco a poco en lo que son los planos. Dice, estas tres divisiones son más o menos arbitrarias, es decir, estas tres divisiones no existen en realidad, pues solo son planos separados unos de los otros por su grado de vibración. Vamos, aquí empezamos a mezclar otra ley que es la ley de vibración, pero las 7 leyes, una de las cosas que tienen es que suelen actuar juntas a la vez. No es que actúe una ley, la ley de mentalismo, y luego actúe la ley de correspondencia. No, es dentro de una cosa que nos pase, de cualquier circunstancia, pueden haber mezcladas varias leyes, ¿vale? Vibración o mentalismo, causa-efecto. Y aquí ya nos empieza a hablar un poquito de vibración. Repetimos, dice, son planos separados unos de los otros por su grado de vibración y no existe exactamente una línea divisoria que los separe. A medida los planos, pues según se vaya vibrando, o sea, nosotros en nuestro plano físico tenemos una vibración, que eso ya lo explicaremos más adelante y bien, y esa vibración puede ser más elevada o menos elevada. Entonces, a medida que vamos acelerando esa vibración, podemos ir cambiando de plano. Y no es que haya una línea así recta que diga, pasas del plano físico al mental, así como que hay una línea o una puerta, algo así. Pues no. Es como, un buen ejemplo sería un amanecer. Usted ve el amanecer y primero ve la noche y ve cómo se va iluminando poco a poco, muy, muy discretamente, y empieza a ver cada vez más claridad. Entonces viene ese momento de la mañana, ¿no? En la aurora, ¿no? En el que va saliendo esa puesta de sol, y cada vez se va llenando la atmósfera con más luz y más luz y más luz. Pues los planos es exactamente lo mismo. No es que pase del día a la noche o de la noche al día, así de repente, ¿no? Como el que enciende la luz con un interruptor, no. Es progresivamente se va entremezclando así, se van entremezclando, y así se pasa de un plano a otro, y por ley de vibración, ya se dice aquí. Este es un capítulo, es una ley que hay que masticarla muy bien. Dice, sino que según el grado de vibración uno se va esfumando en el otro, como decíamos con el amanecer. Dice, hasta constituir este todo armónico y que me he referido antes, siendo su punto, siendo su punto de manifestación más denso o más bajo la materia, y el más alto el espíritu. Pues tenemos los tres planos, el físico, el plano físico, el plano mental, según los herméticos, y el plano espiritual. El más bajo, el de menos vibración, sería el plano físico. Y por cuanta más vibración, vamos pasando al mental, vamos subiendo en vibración y llegaremos al más alto, que es el espiritual. Dice, todo es cuestión de grados. Vamos a decir que no, que dentro del plano dentro de cada plano hay grados, hay subplanos, pero cada uno tiene más vibración. Cuanto más vibración, ese siguiente subplano sería con un grado más y otro grado más, y así hasta pasar al siguiente plano. Seguimos. Y dice, todo es cuestión de grado. A más alta vibración, mayor altura de manifestación viviente. A más baja vibración,
manifestación más baja en la escala de la vida. En una palabra, estos tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de vida en manifestación. Pues tenemos el plano físico, que es el que conocemos mayormente, pero hay más planos. ¿Y cómo sabemos que hay un plano mental? Me dirán ustedes. Porque tenemos un pensamiento, no lo vemos, pero sabemos que pensamos. Sabemos que existe el pensamiento porque es que no paramos de pensar muchas veces. Y usted dirá, pero es que no veo el pensamiento, porque el pensamiento pertenece a ese plano. Les recuerdo que nosotros somos seres que estamos formados no solamente de un cuerpo físico, de la materia, sino que tenemos otros cuerpos. Eso lo iremos poco a poco explicando. Una de las cosas que se necesita en metafísica es paciencia. Paciencia para ir aprendiendo poco a poco. Es un conocimiento que ya he dicho en otras clases de que se debe practicar. Es ahorita que quedamos en clases de metafísica, pues uno debe ir practicando. ¿Para qué? Para que vayamos asimilando nuestra conciencia, para que vayamos practicando, para que vayamos eh, adquiriendo esa experiencia que nos va a hacer conocer realmente de lo que está, del conocimiento espiritual, de las 7 leyes. Entonces, lo bueno de la metafísica y lo que a mí me gusta es eso, de que es una teoría, pero uno la va poniendo en práctica. Y eso es lo que uno, con lo que uno va progresando. Porque de nada sirve leer este libro si no practicamos. Entonces, continuamos. Dice, para comenzar, trataré de explicar lo que realmente significa la palabra plano. Término que se usa frecuentemente sin conocerse un cabal significado. Hay quien nos pregunta, ¿un plano es un lugar que tiene dimensión? O sea, un lugar con dimensión. ¿O no es más que una condición o estado? Vamos a ver qué nos dice. Responderemos, no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio. Pero, sin embargo, es más que un estado o condición. Puede ser considerado como un estado o condición. Pero, entendiendo que el estado o condición es un grado dimensional, depende de una escala, está sujeto a medida. Todos los planos, como el plano físico, que es el que más conocemos, pues está sujeto pues eso, a unas medidas, ¿no? A unos estándares. Pues en todos los planos, pues vamos a tener eso. Todos vamos a tener, en el plano espiritual, tenemos la unidad de medida que sería, por ejemplo, la evolución en cuanto a conciencia, por ejemplo. La conciencia como el aprendizaje de todas las experiencias a través del tiempo, o sea, pensamiento, la media de tu pensamiento en el tiempo, algo así sería, ¿no? En lo que tú, en lo que tú vas eh, evolucionando como ser, ¿vale? Esto es un pequeño ejemplo. Y cada plano tiene como sus medidas. Dice, las dimensiones ordinarias del espacio son longitud y largo, latitud o ancho, y grosor o profundidad. Pero existe además otra dimensión hermética, conocida ya por los hombres de ciencia, aunque estos últimos no le hayan dado todavía el nombre de dimensión. Es lo que conoce la metafísica como cuarta dimensión. O sea, el plano físico tiene 3 dimensiones, ¿no? El alto, el ancho y la profundidad.
Y digamos que existe la otra cuarta dimensión que tiene algo más. Y es la medida usada para determinar los grados de vibración o los planos a que estos grados conducen. O sea, que la cuarta dimensión sería ir un paso más del plano físico y nos iríamos al siguiente plano. Dice que el cosmos funciona bajo el gobierno de las 7 leyes o principios enunciados con anterioridad, y debo añadirles que estas leyes trabajan entrelazadas entre sí, como dijimos antes, todas trabajan. Es como una gran maquinaria de un reloj, de estos de cuerda, con todas esas perillitas, todas esas rueditas, esos muelles, esos mecanismos, que cada vez que se mueve o gira hacia un lado, hace que se muevan todas las demás perillitas. Es un mecanismo, es un mecanismo universal. Y todas las leyes con sus subleyes, porque cada ley, como la de correspondencia, tiene sus subleyes, van trabajando conjuntamente. O sea, es un mecanismo exacto, nunca se equivoca. Dice, trabajan entrelazadas entre sí. Es decir, estudiando una ley, encontramos que dentro de ella se está manifestando el funcionamiento de cualquiera de las otras 7. Por ejemplo, en correspondencia ya hemos estado hablando de la ley de vibración. Dice, pueden estar funcionando paralelamente 2 o 3 leyes a la vez, y esto lo vamos a ver fácilmente demostrando durante el estudio que estamos haciendo de ellas. Ya hemos dicho que esta cuarta dimensión puede ser denominada vibración. O sea, esta cuarta dimensión, el plano físico sería el ancho, el alto y la profundidad. Ese es el plano físico. ¿No? Un mueble, por ejemplo, podemos medir un mueble, de hecho lo hacemos, medimos el ancho, la profundidad y el alto, ¿no? El siguiente plano sería la vibración, dice aquí. La cuarta dimensión se denominaría la vibración, que como ustedes saben es otra de las 7 leyes o principios que estamos estudiando. Esta ley de vibración se basa en un enunciado que afirma: todo está en movimiento, nada permanece inmóvil, todo vibra. Bueno, aquí nos está explicando un poquito lo que es la vibración, que nos va a ayudar a entender esta ley de correspondencia. No se preocupen si usted a lo mejor esto le parece un poquito rollo, ¿vale? Porque puede sonar de todas estas explicaciones al principio que si los planos, que si la cuarta dimensión, que si la ley de vibración y todo esto, si es la primera vez que lo escucha, se puede ver uno como, uff, esto es mucha información, a lo mejor no termino de concretar los conceptos. Una de las cosas que nos dice Connie Méndez en sus libros es que cuando uno no entiende algo, más vale que siga escuchando, siga atendiendo a la clase, que con el tiempo llegaremos a entenderlo. Porque el cerebro siempre estamos con el conocimiento espiritual, lo que estamos haciendo también es, vamos desperezando las células dormidas de nuestro cerebro, o sea, neuronas, están despertando y vamos como despertando, nuestra inteligencia se va como espabilando y vamos cada vez entendiendo pues mucho más. Entonces, no se me estén asustando si están ahí como en plan, "Ay, ¿pero qué es esto de los planos?" o lo que sea. Si es la primera vez que lo escuche, eh, siga escuchando y ya verá que poco a poco va a ir entendiéndolo, porque yo siempre estaré repitiendo y siempre estaré intentando pues llegar con ejemplos, ¿no?
Entonces, aquí ya nos está hablando de la ley de vibración. O sea, no hemos llegado todavía a la ley de vibración y ya nos está hablando de la ley de vibración. ¿Por qué? Porque todas las leyes, pues eso, que actúan conjuntamente. Y ahora vamos a hacer un pequeño adelanto. Dice, la ley de vibración eh, se basa en un enunciado que afirma, todo está en movimiento, nada permanece inmóvil, todo vibra. O sea, o sea, todo en el universo está en movimiento. Es lo que quiere decir esto. Y usted me dirá, sí, pero es que, vamos a ver, ¿cómo es eso que todo está en movimiento? Es que el piso, por ejemplo, en el que piso, no está en movimiento, porque yo estoy aquí, en el plano físico, y yo no veo que nada se mueva, ¿no? Para empezar, estamos, por ejemplo, viviendo en este planeta Tierra que se está moviendo alrededor de su eje a una velocidad que no me acuerdo cuánto es, pero es súper rápido y no estamos sintiendo el movimiento. Eso para empezar. Y luego estamos orbitando alrededor del Sol a una velocidad que creo que son 20.000 kilómetros por segundo, algo así. Es como ir si usted va de Madrid a Barcelona en un segundo. A esa velocidad, imagínese ir de Madrid a Barcelona en un segundo. Pues a esa velocidad está usted ahora yendo porque usted está en la Tierra y la Tierra está girando alrededor del Sol a esa velocidad. Pero no notamos nada. El ejemplo del piso. Eh, Usted no ve que el piso se mueva. De hecho, parece bastante sólido. Sin embargo, si usted pusiera un fragmento del piso y tuviera un mega microscopio de esto y se pusiera a ver la estructura atómica de ese piso y llegara a ver los átomos de ese piso, ¿no? Del compuesto de granito que esté formado ese piso, usted vería que ese electrón se está moviendo. ¿Sí? Se está moviendo. Tiene un núcleo y unos electrones que están orbitando alrededor del núcleo y se están moviendo. Más rápido o más lento, según qué tipo de electrón. Por lo que se puede decir que un trozo de piso se mueve, hay movimiento en él, hay vibración, aunque aparentemente no veamos que se mueve, ni tiemble, ni nada, ¿no? Pues todo en el universo, o sea, nosotros estamos compuestos de elementos también de la tabla periódica. Tenemos hierro, por ejemplo, estamos compuestos de hierro, nuestra sangre hay hierro. Calcio, nuestros huesos están formados de calcio. Y así, de agua, H2O, somos un 70% agua. Y todas esas moléculas, todas esas células, todo este cuerpo está formado por átomos al final. Y cada uno de esos átomos también se mueve por sí mismo. Todo lo que existe en el plano físico se mueve. Y todo lo que está en el universo por ley de correspondencia también se mueve. Es un buen ejemplo para empezar a entender la ley de correspondencia. O sea, si en el plano físico todo se mueve por ley de vibración, por ley de correspondencia en otros planos, por ejemplo en el mental, todo también se está moviendo. O en el plano de las emociones, en el plano astral también, todo se está moviendo. Seguimos, dice, desde la más alta manifestación espiritual hasta la más baja manifestación de la materia, o sea, el plano físico, todo está en perpetua vibración. La diferencia que separa una cosa de la otra consiste en sus grados de vibración. Algunas cosas tienen más vibración, vibran más rápido, y otras, pues un poquito menos. La vibración se produce dentro de lo que la ciencia denomina frecuencia. Pues la frecuencia es eso, pues si en un segundo alrededor de un átomo el electrón gira 5 veces. Por ejemplo, eso sería una frecuencia, ¿no? Cada segundo gira 5 veces. Es un ejemplo.
Pues a mayor vibración, otros objetos que tengan más vibración, pues el electrón puede girar 100 veces alrededor del átomo. O sea, sería la frecuencia, una frecuencia más elevada de 100 revoluciones o de 5 revoluciones, que sería una frecuencia más baja. Dentro de un determinado espacio de tiempo, un átomo puede tener una frecuencia vibratoria más o menos alta. Es decir, dentro de ese tiempo, el movimiento vibratorio se produce tantas veces más o tantas veces menos. Mientras más veces se produzca, más alta será la frecuencia vibratoria y más alto el plano alcanzado. Estos grados forman lo que los hermetistas llaman planos. Vamos, que por ley de vibración, ¿no? Pues si nuestro cuerpo, los átomos de nuestro cuerpo, se van elevando en vibración, que ya explicaremos cómo con la ley de vibración, pues vamos a alcanzar, si su cuerpo va acelerando esa vibración, cada vez iremos llegando, cada vez acercándonos más al plano espiritual. Del plano físico al plano espiritual. Esto pues lleva su proceso, obviamente no es de la noche a la mañana, ¿vale? Y lo iremos aplicando, cada vez iremos hilando más fino. Lo importante es ir reconociendo la vibración, que es muy importante. A menor, digamos, vamos a sacar en conclusión de que a menor vibración se acerca más al plano material, al plano físico, el plano que es más denso, o sea, las cosas que son más densas, como una mesa, vibran menos. Y las cosas que son menos densas tienen más vibración. Más vibración. Dice, bueno, para pasar de un plano a otro, vamos a decir que es necesaria la vibración. Necesitamos vibrar más alto para ir pasando al siguiente plano. Para entender esto mejor y de acuerdo a la ley de correspondencia, aquí es que ya empezamos esta ley de correspondencia. Si se fijan, ha sido necesario explicar un poquito de la ley de vibración, que llegará más adelante, creo que es la siguiente que vamos a explicar. Pues ha sido necesario ya explicar un poquito de la ley de vibración para entender la de correspondencia. Dice, para entender esto mejor y de acuerdo con la ley de correspondencia, nos iremos a lo más bajo. A lo más bajo es el plano material, que es la materia visible. Vamos a tratar de explicarles lo que es un plano. Ya dijimos que un plano no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, aunque en realidad todo plano ocupa un lugar dentro del espacio. Es más bien un estado o condición tipificado por la frecuencia vibratoria que alcanza. Hasta aquí, más o menos, es lo que se ha explicado. Lo de la vibración, los planos. Y ahora vamos con, creo que se va a meter con un ejemplo, a ver qué nos dice. Vamos a explicarles lo que es un plano estudiándolo en lo que llamamos ambiente social. Bueno, ahora vamos a llegar a los ejemplos, que van a ser unos ejemplos en el plano físico, en el mundo social, por ejemplo, en la sociedad. Y ya verán que lo van a entender súper bien. Dice, un matrimonio muy humilde vive en un rancho. Pues un rancho es un rancho, o sea, está en el campo, pues tienen es un campo y tienen sus animalitos, tienen sus vacas, tienen, bueno, es una vida agrícola, ¿no? Agrícola y ganadera. Dice, en un cerro, en un plano social y material bajísimos, donde apenas puede disfrutar muy... aquí me equivoqué yo. Creo que el rancho se refiere, creo que en Venezuela se refiere a un rancho como, yo le diría chabola, o una cosa así como
una casa hecha de lata, vamos. Una, una casa así como muy... una casilla chiquitilla. Dice, en un plano social y material bajísimo. Vamos, aquí está hablando de gente pobre, gente pues muy pobre, donde apenas puede disfrutar muy limitadamente de lo que nuestra moderna civilización ofrece. Este matrimonio tiene luz eléctrica, pero probablemente usa bombillos pendientes de un cable, sin lámpara ni nada, o sea, un cable pelado como con un bombillo. En mitad del techo de cada habitación. Si ellos quieren leer, no tienen una lamparita de pie que les acerque la luz. O sea, están en unas condiciones pues muy básicas. A, a la silla en que están sentados o en la cama en que están acostados. Tienen que leer con una iluminación a medias que les llega desde el bombillo pendiente del techo. O sea, un bombillo para toda la habitación. Tienen una calle o vereda para transitar, pero hasta allí no puede subir ningún vehículo. No hay ningún medio de transporte que pueda dejarlos en la puerta de su casa. Viven en un grado social muy bajo, no tienen una pequeña casa con pocas ventajas, o sea, tienen un bombillito, una sillita, un mueble, muy poquita cosa, pero lo necesario para vivir. Luego, la calle no es una calle que sea fácil transitar o de fácil acceso. Lógicamente, si está lloviendo, tiene que mojarse. Comen una comida más o menos suficiente, pero no disfrutan de las exquisiteces de una buena cocina. Están vestidos, pero no podemos decir que llevan lo más confortable, la mejor clase, lo de mejor calidad. O sea, todo siempre, sí, pues no es de gran calidad, no es una vida de gran calidad, pero siguen teniendo sus necesidades cubiertas, digamos que al mínimo. Ellos viven en un plano material bajo, ¿se entiende? Es un plano material bajo. Hay otro plano de clase media, con mejores entradas de dinero. Ya estos viven en un apartamento o casa, con cloacas empotradas, cuarto de baño con agua fría y caliente, comen un poquito mejor, visten mejor, tienen medios de locomoción, tendrán un coche, un vehículo para moverse, que los deja a la puerta de su casa, están en un plano material más alto, y aquí empezamos a ver la vibración. Digamos que por ley de vibración, en lo que el plano material se refiere, el plano medio estaría eh, vibrando más alto. Hay otro plano de mayor altura dentro de lo social y económico. Pongamos un buen señor que tiene su negocio, posee un coche, vive en un buen apartamento o chalet, disfruta de muchas comodidades. Aquí empezamos a ver una persona que vive pues se puede dar unos lujos, ¿no? A este lo van siguiendo personas que viven en plano de mayor altura, cada vez en lo que a lo material se refiere. Estamos hablando del plano material. En este caso, del poder adquisitivo, digamos, ¿no? Pues estamos hablando de una familia que tiene pocos recursos, otra que tiene recursos que están en lo normal y otra que le sobran los recursos. Existen millonarios que pueden viajar varias veces al año a Europa o a cualquier otra parte del mundo. Y hay más ricos aún que poseen su propio yate y viven una vida de esplendor y satisfacciones físicas. Digamos que eso ya sería ya lo alto
hemos visto varios grados en el plano material, en lo social. Sociedad alta, sociedad baja, sociedad, la mediana, ¿no? La del medio. Dice, estos son planos diferentes. No son un lugar, no es un lugar, porque un pobre no es un lugar, un pobre es un pobre, socialmente hablando. Y bueno, sin faltar al respeto a nadie, no, pero no es un lugar, ¿no? No tienen medida dentro del espacio. O sea, usted a un rico no puede medir, eh, o sea, no lo puede medir no lo puede medir con un metro, lo tiene que medir en, en lo social, ¿no? En el poder adquisitivo, por ejemplo. Esa sería más la unidad de medida, el poder adquisitivo. No, no como con una regla. Usted no puede medir eso en un espacio. Para un espacio se necesita una regla para medir el ancho y el alto. En este plano de lo social, vamos a decir que es el poder adquisitivo, la unidad de medida. No tienen medida dentro del espacio, pero no dejan de ocupar un lugar dentro del espacio y tener una medida. Sin embargo, aunque no lo podemos medir, sabemos que existe, ¿no? Y sigue ocupando eh, sigue, pues eso, pues sigue mm, a los individuos, pues cada uno pertenece a una clase social, pues pues no tiene nada que ver ni con la medida, pero sí tiene que ver con el poder adquisitivo. Y sin embargo, aunque sean cosas diferentes, están entremezcladas. En este caso, la medida es el poder adquisitivo, la cultura, el medio ambiente en que se vive, etc. Entonces, aplicando el axioma de la ley de correspondencia que afirma como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, esto puede ser un poquito trabalengua, pero ya veré que esto lo van a ir entendiendo perfectamente. Encontramos que estos planos sociales tienen relación. Como es arriba, es abajo, es decir, arriba se come, se duerme, se habla, se casa y descasa la gente, igual que se hace en sus siguientes planos inferiores. O sea, todas las cosas, muchas cosas que se hacen en el plano alto, también se hacen en el plano bajo, ¿no? La gente pues se casa, los que son más pobrecitos pues se casan así, pues no tienen tantos lujos, a lo mejor no se van de viaje yo qué sé, un viaje a Tailandia o por ahí, ¿no? A lo mejor, no sé, hacen otra cosa, según la cultura también, ¿no? Y pues uno que sea muy rico, muy rico, muy rico, pues se va y se casa y se va en su yate privado o en su jet privado y se va a Nueva York a pasar la noche en el hotel más lujoso de allí de Nueva York, eh, con una cena ahí que es con exquisiteces, ¿no? Sin embargo, en esencia, por ley de correspondencia, se han casado igualmente, ¿no? Tanto en el plano más bajo como en el plano más alto. Y en este caso, la frecuencia vibratoria es el poder adquisitivo, cultura, etc. En este caso, la frecuencia vibratoria sería eso. O sea, a, a más poder adquisitivo, vibracionalmente, pues estarías en una posición social más alta. A menor poder adquisitivo, que sería la vibración, pues menor poder adquisitivo. Ahora, desde el punto de vista metafísico, buscamos en la parte interna del hombre
lo que en el mundo visible se manifiesta de manera tan palmaria y aplicamos el mismo axioma, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Vale, ahora vamos a ir a lo que estamos estudiando realmente. Este ejemplo nos ha ayudado del plano físico, del poder adquisitivo. O sea, es una cosa que nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque es un plano en el que vemos, todo el mundo sabe lo que es una clase social, etcétera, etcétera. Pero ahora lo vamos a llevar al lado metafísico. Ahora viene lo bueno. Dice, pero estudiándolo en los planos físico, mental y espiritual, y así nos encontramos que tanto el plano mental como el espiritual y el físico en el hombre están divididos en subplanos. Eso lo dijimos al principio, de que cada plano tiene sus subplanos, ¿vale? Igual que acontece en los planos sociales ya estudiados. O sea, que dentro de la clase media también hay otras subclases, pues dentro de llevándolo otra vez de nuevo a las clases sociales, la clase media está la clase media baja, la clase media normal y la clase media alta. Esos serían los subplanos de la clase media. Así se dice clase media baja, mediana o alta. Lo que pasa es que en esta subdivisión, como para, como para lo material, el dinero es la medida. Para lo espiritual, la medida es la vibración. Vale, para el plano físico, en este caso, el subplano de lo social es pues el poder adquisitivo. En el plano espiritual, aquí nos dice que la unidad de medida va a ser la vibración. Cuando usamos la mente, ya veremos que la mente es una de las... Es la ley, ya lo dijimos en las clases anteriores, es la ley más importante y aquí vamos a empezar a ver el por qué. ¿Por qué? Cuando usamos la mente, y aquí entra a funcionar la ley de mentalismo, y la usamos con pensamientos depresivos y bajo tono de color sombrío, o sea, pensamientos de tristeza, de dolor, de pesimismo, de temor, de rencor, etc. En fin, todo lo que no podemos llamar bueno, generoso ni alegre, o sea, cuando estamos pensando negativamente, cuando pensamos eh, todo lo que no sea una cosa armoniosa, más bien pensamientos inarmoniosos, porque los pensamientos inarmoniosos son los que nos llevan a la tristeza, eh, o por ejemplo a la ira, te enfadas, estás triste, estás depresivo. Esos son pensamientos inarmoniosos. En fin, todo lo que no podemos llamar bueno, generoso ni alegre, todo lo que no nos ayuda a sentirnos felices, estamos haciendo funcionar la mente con una muy baja vibración. Y aquí ya empezamos a llegar a lo que nos interesa para ponerlos en práctica. Está aquí en el plano estamos llevándolo a la ley de mentalismo. Vale, el plano mental. Esto es súper importante y esto lo vamos a estar repitiendo muchísimo. Todo lo que no sean pensamientos armoniosos, o sea, que sean negativos, vamos a decir pensamientos negativos, son de baja vibración. Ojito el dato con esto. Pensamiento negativo, baja vibración. Son pensamientos pues, más densos, más bajos, son como más mezquinos, tienen muy poca vibración. En este caso, nuestra mente nos está haciendo vivir la vida del hombre del rancho en el cerro para lo material. Es decir, entiéndase bien, estamos comparando la vida espiritual del hombre
del hombre apesadumbrado con la vida material del hombre del rancho. Un nivel bajísimo que reporta muy poco confort y alegría. Este hombre vive una vida mental miserable. Si por el contrario estos pensamientos son de belleza, de amor, de fe, de consolación, constructivos, se aceleran nuestras vibraciones mentales. Y volvemos otra vez a lo mismo. Pensamientos armoniosos, pensamientos constructivos, pensamientos positivos. Eso, ¿qué es lo que hace? Acelera la vibración. Pensamiento negativo, vibración más baja. Pensamiento positivo, vibración más alta. Y ya veremos a dónde nos lleva todo esto. Y dice, nuestra frecuencia vibratoria es alta y ya estamos colocados en un plano de vida mental alta que puede ser comparativamente desde la del hombre de clase media hasta la del millonario que no conoce obstáculos para sus deseos. Por ley de correspondencia, aquí diríamos que ese pensamientos pesimistas como de carencia, ¿no? Pues por ejemplo, el millonario no va a tener pensamientos de carencia. De carencia en el sentido de mañana no voy a tener no voy a tener dinero, mañana no voy a mis necesidades no van a estar cubiertas, ¿no? No voy a tener comida o no voy a poder coger el coche o lo que sea, ¿no? Esos pensamientos son más bien del hombre que vive como decía aquí Carol de Goya, en el rancho. Pues esa clase de pensamientos que son de carencia, son bajos, son inarmoniosos, ¿no? Porque no puede ser armoniosa, ¿no? La carencia. Es algo que no es armonioso, es inarmonioso. Son pensamientos de baja vibración que son los que corresponden a esa clase social, ¿vale? Entonces, si yo pienso y mantengo en el tiempo, ¿no? La conciencia de que yo soy la abundancia, de que mi mundo lo contiene todo, de que por ejemplo, y cada vez me va mejor en este aspecto social, ¿no? Del tema del poder adquisitivo. Y yo tengo, pero es creerlo, ¿no? Cuando tú empiezas a creértelo más y todo va a ir bien y todo ese pensamiento positivo va acelerando tu frecuencia vibratoria en tu mente, en tu conciencia, y todo eso te va llevando con el tiempo, te va subiendo en estamos poniendo el ejemplo de lo social, pues ya hay un hombre que vive en la clase social media, tiene una rata de vibración más alta que el de la baja, por correspondencia, y así hasta llegar al millonario. Un individuo puede ser muy pobre desde el punto de vista material, puede disponer de muy pocas monedas para su diario vivir, pero si vive una vida espiritual alta, puede sentir una gran emoción oyendo una pieza de música de elevada frecuencia vibratoria. Puede asistir a una retreta en una plaza pública o escuchar un tocadiscos ajeno con mayor disfrute que un millonario que solo va al concierto para lucirse, para que lo vean sin entender ni papa de lo que está oyendo, sin disfrutar espiritualmente de lo que el mundo de la música le ofrece. Y aquí vemos también de que, pues, por ejemplo, que aunque en este plano, ¿no? Hablando ya de plano, independientemente de que uno sea rico o pobre socialmente, pero espiritualmente, ¿vale? Se puede, no quiere decir que si es pobre, espiritualmente no tenga una gran vida espiritual. O el que es rico, por ley de correspondencia en ese aspecto. No, eso no quiere decir eso. Quiere decir de que
un pobre puede tener una vida espiritual plena y al contrario, un pobre también puede tener una vida espiritual pues pobre también. Y al contrario, un rico puede tener una vida espiritual plena también, pero también puede tener una vida espiritual pobre. ¿De qué depende eso también? De la conciencia que tenga uno, de lo que uno se vaya trabajando espiritualmente, ¿vale? Espero que todo esto se vaya entendiendo, que vaya encajando. Y bueno, cualquier pregunta siempre me la pueden hacer en el chat. Continuamos. No quiere decir esto que todos los poderes, no quiere decir esto, perdón, no quiere esto decir que todos los pobres poseen una frecuencia vibratoria alta en lo mental, ni que todos los ricos sean pobres en este plano. Lo que quiere decir es que la alta vibración espiritual no depende de la riqueza ni de la pobreza material, como decíamos antes. Depende de la conciencia. Volvemos a decir, en lo espiritual vamos a decir que depende más de la conciencia, de la calidad de los pensamientos que tengamos a lo largo del tiempo. Si tenemos una calidad de pensamientos alta, pues alta quiere decir pues más elevado, pensamientos más elevados, pues empezamos a acercarnos a eso, ¿no? Empezamos a acelerar esa vibración en lo espiritual. No tiene nada que ver con lo material. O sea, puedes ser pobre, pero espiritualmente puedes ser pleno por tu conciencia. Igualmente hay gente que es rica y también es refinada en sus pensamientos, que son elevados y son pensamientos muy armoniosos. Entonces, cuando vamos mejorando la calidad de nuestros pensamientos, que son más armoniosos, que son más refinados, que nos llevan a los grandes valores, a las grandes virtudes, como puede ser la inteligencia, la belleza, la bondad, ¿vale? Cuando pensamos cosas buenas de los demás, todo esto nos va elevando en conciencia al plano espiritual, nos va llevando, y sin embargo, si somos más egoístas, si pensamos más en nosotros, o somos envidiosos o criticamos, todo eso nos va bajando la vibración espiritualmente. Esto puede ser ya un gran ejemplo, ¿no? De cómo la calidad de tu pensamiento determina la dirección en la que tú vas creciendo o decreciendo espiritualmente. Porque igual que se crece espiritualmente, también uno puede descender por los escalones, igual que los subes, los puedes bajar. Depende de tu voluntad, de lo que tú quieras. Hasta aquí lo vamos a dejar por el momento. Espero que se haya entendido algo de todo esto de la ley de correspondencia. Es una ley que hay que ir masticando y ya verán que poco a poco vamos a ir entendiéndola más. Entendiéndola, vamos a ir hilando un poquito más fino, poco a poco. Y si no lo entienden, no se preocupen, que como dice Connie Méndez, la mente se va a ir expresando y vamos a ir entendiendo cada vez más. Pues muchísimas gracias. Chao.